Hola y bienvenidas a Ser Mamá, Ser Mujer, un podcast de dos micos. Soy tu anfitriona Mariana Franco, psicóloga humanista especializada en trauma y apego, y estoy aquí para acompañarte a través de un viaje de autoconocimiento como mamá y como mujer. Un espacio donde ser mamá y ser mujer se encuentran, se unen y se celebran. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones prácticas y directas sobre nutrición infantil, educación y psicología. Queremos ofrecerte todas las herramientas posibles para acompañarte en el proceso de crianza y también te equiparemos con recursos y consejos para avanzar en tu carrera y desarrollo personal. Hola y bienvenidas a Ser Mamá y Ser Mujer, un podcast de dos micos. Yo soy tu anfitriona Mariana Franco, soy psicóloga humanista especializada en trauma y apego y estoy aquí para acompañarte a través de un viaje de autoconocimiento como mamá y como mujer. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones prácticas y directas sobre crianza, nutrición, educación y psicología infantil. Queremos ofrecerte todas las herramientas posibles para acompañarte en el proceso de crianza, pero también te equiparemos con recursos para crear tu mejor versión como mamá y como mujer profesional. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Juli Soto. Ella es esposa de Juan Felipe y mamá de Juan Antonio de 3 años y Tomás de 18 meses. Es psicóloga de profesión, graduada de la Universidad de La Sabana, con magíster en asesoría personal, familiar y además es coach de sueño infantil. Su sueño como mujer siempre fue convertirse en mamá y poder dedicarse tiempo completo a cuidar a su familia. Ahora que ha cumplido ese sueño, quiere compartir con nosotras hoy un gran regalo que ha tenido su maternidad y que sin duda la ha hecho más fecunda y tranquila: poder dormir bien y que sus hijos tengan hábitos de sueño saludables. Ella se certificó como coach de sueño porque ha vivido en su familia que es tener hábitos de sueño saludables y quiere acompañar a muchas familias a dormir más y sobre todo dormir mejor. Bueno, bienvenida, Juli. Gracias, Mari, qué rico estar aquí y poder acompañarlos. Sí. Tengo muchísima curiosidad de esto. Cuando vi tu página en Instagram quedé como, wow, ¿qué es esto? Y luego cuando me mandaste lo de dormir más y mejor fue como genial. Porque sí creo que hay una idea en las mujeres de el día que seas mamá no duermes, y como que eso es muy común, ¿no? Como que es lo que más extrañas de cuando no eras mamá. Dormir. Y a uno incluso cuando está embarazado le dicen, aprovecha para dormir ahorita porque cuando nazca tu bebé no vas a volver a dormir. Y es muy común y realmente pues no es así. Los bebés primero nacen con la habilidad de dormirse por sí mismos. Lo que pasa es que conforme van creciendo pues uno les va creando muletillas y apoyos externos que hacen que el bebé pierda esa capacidad de conciliar el sueño por sí mismo. Okay. Y los niños en general, no solamente en temas de sueño, sino en la vida, necesitan hábitos muy consolidados y rutinas muy claras. ¿Por qué? Porque eso les permite anticiparse a qué viene. Un bebé no sabe que son las 6 de la tarde y ya se va a oscurecer y es hora de comer y de dormir. El bebé sabe que sigue porque todos los días pasa algo muy similar. Es como cuando tu bebé entra al jardín y la profesora te dice, es importante que tu bebé llegue todos los días a la misma hora, sobre todo cuando están en adaptación. ¿Por qué? Porque todos los días a la misma hora cantan la misma canción, hacen la misma oración o hablan lo mismo, entran al salón en la misma fila todos los días. Y cuando se va a acabar su jornada, todos los días hacen lo mismo: lavarse las manos, lavarse los dientes, ponerse los zapatos, ponerse la maleta y llegó mamá. Cuando ellos entienden que todo es una secuencia y todos los días pasa lo mismo, están tranquilos porque saben que, ok, ya me estoy lavando las manos, ya me van a poner los zapatos, eso significa que ya va a llegar mi mamá. Y están tranquilos. Pasa lo mismo con el sueño. Cuando tú desde chiquitos les empiezas a instaurar hábitos, y les empiezas a dejar dormir en los momentos en los que su cerebro y su cuerpo necesita descansar, porque los bebés tienen X tiempo durante el día, dependiendo de la edad, que pueden permanecer despiertos. Si tú le permites dormir en el momento en el que fisiológicamente lo necesita, se va a dormir solo. Okay. Entonces, sí, es todo un mundo que tiene miles de posibilidades y la verdad que es fascinante. Claro, y esto que dices de las rutinas me encanta porque además me imagino que es una forma muy fácil de manejar la ansiedad, como si yo puedo predecir eso que viene y tener esta claridad de
ahora todos los días viene esto, pues mi ansiedad se va a reducir. Justamente, de acuerdo. Se van a portar muchísimo mejor los niños porque no están ansiosos. Así es. Y realmente, mira, cuando yo empecé con todo este proceso con mi hijo Juan Antonio, yo me acuerdo que mis papás me criticaban mucho. Claro, ellos son de otra época, criaron diferente. Hoy creo que como mamás tenemos muchas herramientas, mucha información, creo que a veces es demasiado. A mí, sobre todo con Juan Antonio, me abrumaba mucho seguir muchas cuentas en Instagram, porque tú no sigues todo por una misma línea, ¿no? Tú sigues una que dice A, otra que dice Z, otra que dice J, entonces son cosas tan distintas que la disciplina positiva, que la disciplina consciente, que la disciplina no positiva, así como que, o la crianza tradicional, y todo te va haciendo a ti eco, más lo que te dicen las abuelas, las mamás, la amiga que es mamá. Y a mí mis papás, sobre todo mi papá me decía mucho, es que tú vives en función de tus hijos, no tus hijos en función de ti. Tú tienes que, o sea, tus hijos tienen que acomodarse a tu vida, no tú a la vida de tus hijos. Y yo le decía, papi, estoy en desacuerdo, porque yo soy el adulto, yo soy la que tiene las habilidades para regularse, yo soy la que sabe. O sea, yo soy la que entiende el mundo en el que estoy viviendo, mis hijos no. Entonces es mi responsabilidad como mamá darle a mis hijos las herramientas para sentirse tranquilos en lo que viven en el día a día. Y por eso soy juiciosa con sus horarios, con sus rutinas, con que ellos entiendan qué va a pasar, y no solamente entiendan, sino yo como mamá anticiparme a la necesidad de mi hijo, para que en el momento en el que me pida lo que necesite no me lo pida a gritos, porque el grito y el llanto es la única forma que tienen de comunicarse antes de hablar. Entonces ya sé qué necesita mi hijo y se lo doy antes de que me lo pida, para no llevarlo a ese extremo de grito, llanto, pataleta, porque es la única forma en que tengo para comunicarte que me estoy muriendo del hambre, o que me estoy muriendo del sueño, o que tengo frío, o que tengo calor. Entonces yo me anticipo a la necesidad de mi hijo. Y me acuerdo que fui muy juiciosa, yo lo ponía a dormir, estuviéramos donde estuviéramos, a la hora que le tocaba dormir. Es mejor que haga una siesta en los brazos, en el coche, en el carro, a que no duerma. Y la primera vez que le dejé a Juan Antonio y mis papás a dormir un fin de semana, se casaba mi cuñado en otra ciudad, fui al matrimonio, y me acuerdo que cuando volví mi papá me dijo, gracias. O sea, me dijo gracias y me dijo perdón por todo lo que te critiqué, por todo lo que te molesté. Es muy fácil quedarse con tus hijos, o sea, es muy fácil quedarse con Juan Antonio, porque es un niño que va al ritmo que uno le ponga. Y tú le dices, Juanchito, es hora de comer, y él va y se sienta y come. Juan Antonio, es hora de dormir, lo pones en su cuna y se queda dormido solito, no lo tengo que arrullar 100 horas. Es hora de la noche, le pongo su pijama, le lavo los dientes, le doy su tetero. Mi amor, es hora de dormir, lo dejo en la cuna, me salgo y él duerme toda la noche de corrido. Entonces, gracias, porque si no fuera porque tú te has dedicado a darle lo que necesita y a no permitirlo llegar a extremos, no sería tan fácil de estar con él. Y yo como, un punto para mí, 0 para ti, ¿sí? Como que todas estas cosas nuevas que hemos ido conociendo, porque creo que no es algo que no se haya conocido, sino simplemente que no se había estudiado, realmente son para mejorarnos la calidad de vida. O sea, respeto mucho a todas las familias que hacen colecho y a todas las familias que duermen con sus hijos en la cama de papá y mamá hasta los 5 o 6 años. Creo que es una decisión completamente personal y es hermoso dormir con los hijos entre la cama de uno, pero si uno como adulto está bien, los hijos están bien. Y si tú como pareja estás bien y tú como mamá duermes y descansas y tienes un sueño reparador, vas a poder darle lo mejor de ti a tu hijo al día siguiente. Y hay mamás que duermen mucho mejor con sus hijos entre la cama. Por eso digo que respeto mucho a cada familia, y cada familia tiene necesidades distintas, pero yo no dormía bien con mi hijo entre la cama. Primero porque mi esposo no duerme bien, se mueve muchísimo en la noche, y Juan Antonio y Tomás se mueven demasiado. Entonces yo
dormía con una pierna encima de mi cara, las manos, o sea, dormía en un bordecito de la cama para que ellos pudieran descansar, y al final nadie descansa. Para mí nunca fue una opción. Entonces, creo que usar esas herramientas que hoy tenemos disponibles, como decías tú cuando me presentaste, nos permite tener maternidades un poco más tranquilas, más descansadas, más felices, justamente por eso, porque estamos pudiendo darle a nuestros hijos lo mejor de nosotras porque estamos descansando. Claro, y que los niños van a percibir naturalmente ese descanso tuyo, esa regulación tuya, esa calma, y van a estar muchísimo más tranquilos, total, más receptivos, las órdenes las van a poder seguir con muchísima más calma y claridad que una mamá que está ansiosa, cansada. Y uno en ese estado recurre mucho a los gritos. Entonces te desesperas más fácil, entonces es más fácil, aunque quieras practicar una disciplina consciente y positiva, el jalón del brazo cuando ya le has dicho 7 veces que no, o el ¡no más! ¡Te dije que no más! ¿Sí? Puede que no le pegues, que no le des una palmada, que no lo pellizques, pero estás saliéndote de casillas, y eso a los niños pues les afecta. Entonces, si tú estás tranquila, funciona mucho, pues en psicología hablamos mucho de las neuronas espejo, ¿no? Si yo llego a un supermercado y le empiezo a gritar a la cajera, pues probablemente la cajera también me va a responder a mí a gritos. Pero si la cajera no me responde a gritos y sigue hablándome tranquila, a mí se me va a bajar mi expresividad y mi agitación, y me voy a regular porque estoy siguiendo. O sea, mis neuronas en espejo están respondiendo a la emoción de la otra persona. Pasa lo mismo con los niños. Si yo todo el tiempo estoy exaltada, cansada, gritando, de mal humor, pues el niño va a responder igual. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando no hago ejercicio, que soy mucho menos paciente. Y esos días que estoy menos paciente, mis hijos hacen más pataletas, se pelean más entre ellos, hacen más desorden en la casa. Y digo como, ok, tienes que volver a hacer ejercicio, así sea media hora. Porque por tu salud mental, tus hijos necesitan esa salud mental tuya como mamá. Entonces, pues sí, la verdad que ha sido un regalo poder enseñar también a otras familias a tener pues estos hábitos y rutinas saludables que realmente son un regalo para toda la vida. Enseñarle a tu bebé a dormir le va a permitir tener un sueño y unas rutinas y unos hábitos de sueño saludables para toda la vida. Yo duermo perfecto, porque en mi cuarto nunca hubo televisor, en mi casa a la hora de dormir es la hora de dormir. Apagamos luces, te metes en tu cama y chao pescado, te duermes. Mi esposo, por ejemplo, nunca tuvo unas rutinas tan estructuradas. Él se dormía a la hora que quería, dormía con el televisor prendido entre el cuarto, y él hoy, si no tiene el televisor prendido, no se puede quedar dormido. Wow. Se despierta a las 3 de la mañana y para volver a conciliar el sueño tiene que prender el televisor. ¿Me entiendes? Y es un viejo. Sí. Si tú empiezas a instaurar esos hábitos desde que los niños están chiquitos, pues realmente les estás dando un regalo para siempre. Sí. Y dormir, no hay nada más rico en la vida que dormir. Bueno, comer, pero dormir es demasiado especial. Okay. ¿Cómo llegaste a esto, Juli, de ser coach de sueño? Yo siempre quise, o sea, yo nunca me soñé siendo una mujer, siempre quise trabajar, pero nunca quise ser la super ejecutiva, de viajar un montón, de tener un cargo gerencial en una empresa. No, eso para mí nunca fue descrestante. Mi sueño siempre fue poder ser una mujer presente en mi casa. No digo que las mamás que son exitosas profesionalmente y tienen muy buenos cargos no puedan hacerlo, sí lo pueden hacer, pero yo siempre quise ser mamá. O sea, mi sueño más grande en la vida fue ser mamá. Y yo trabajaba en el sector educativo cuando quedé embarazada de Juan Antonio. Nació Juan Antonio y empezó la pandemia. O sea, a los 2 meses de Juan Antonio empezó la pandemia. Y ahí a mí se me acababa mi licencia de maternidad en abril, la pandemia empezó en marzo, y yo dije, yo no puedo seguir, o sea, yo no puedo no estar con mi hijo. ¿A quién meto a mi casa que lo cuide? Si no podemos salir, estamos encerrados, mi mamá no puede venir a ayudarme, y yo quiero quedarme con mi chiquito.
Entonces tomamos la decisión con mi esposo, gracias a Dios, él podía asumir la carga económica de la casa, porque realmente es un regalo, hay muchas mujeres que quieren hacerlo y no tienen la posibilidad. Y me dediqué a mis chiquitos. Al año y medio quedé embarazada de Tomás, nació Tomás, y ya ahora que Tommy empezó a ir al jardín, bueno, que yo ya me proyectaba que Tomás empezara en el jardín, que ya los veía un poquito más amigos entre ellos, que ya yo podía tener unas horitas para dejarlos haciendo otra actividad y yo poder tener tiempo para mí, le dije a Fore, a mi esposo, quiero retomar mi vida profesional, pero no quiero retomarla trabajando tiempo completo. O sea, yo no quiero tener un horario de oficina de 8 a 5 y volver solo a acostarlos. Quiero poder manejar mi tiempo, trabajar desde mi casa, cuadrar mis horarios. Y yo hice proceso de entrenamiento de sueño con cada uno de mis hijos. Entonces ya sabía cómo funcionaba el tema. Siempre me gustó un montón. De hecho, me acuerdo mucho que la persona que me ayudó a que Juan Antonio durmiera me decía, es que tú eres muy pila, lo cogiste muy rápido y entendiste cómo funciona y has ido modificando las rutinas de Juan Antonio y los horarios conforme va creciendo, porque ellos van creciendo y van aguantando más tiempo despiertos. Entonces ya no hacen 4 siestas en el día, sino 3, y después ya no hacen 3, sino 2, y después ya pasan solo a 1. Y bueno, hay ciertas señales que uno tiene que ir identificando para saber cuando ya tu hijo está listo para hacer esa transición de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1 siesta. Y Camila, que fue la persona que me ayudó en ese momento con Juan Antonio, me decía, te fluye, ¿sí? Como que es algo que se nota que te gusta. Y le dije, afuera, bueno, voy a averiguar. La persona que me ayudó con el entrenamiento de sueño de Tomás me dijo, mira, yo me certifiqué en este lugar, hacen certificaciones cada 6 meses, mira a ver. Y escribí como, hola, soy Juliana de Colombia, porque es un instituto en México, estoy interesada en hacer la certificación, todavía tienen cupos. Y me dijo, sí, cerramos inscripciones mañana. Wow. Inscríbete ya. Y yo como, ok, esto era para mí. Sí. Porque además no fue como que lo hablara con Manuela y al día siguiente escribiera al sitio, no, como que me demoré en conversarlo, pensarlo, y escribí, fue como, estás a tiempo. Entonces me inscribí, me cuadraron la entrevista la siguiente semana. Sí. Porque pues uno se presenta y es como en una universidad, pueden decirte, ¿pasaste o no pasaste? Okay. Y yo, bueno, yo soy muy creyente, entonces Dios mío, en tus manos, si me conviene que me salga, si no, pues que no. Me hicieron la entrevista la semana siguiente y a los 3 días me dijeron, listo, tienes el cupo, paga, empezamos en 2 semanas. Y fue como, ¡ah! Voy a volver a estudiar, Dios mío, auxilio. Y así fue, lo hablé con mi esposo. Obviamente en ese momento, como no lo había presupuestado, yo no tenía pues toda la plata para pagar la certificación de un solo trancazo, entonces pedí que me dieran unos plazos para poder pagar y empecé y arranqué. Y yo dije, bueno, esto de emprender no es fácil. Y dije, pues ya me voy a lanzar. Le conté a mis amigas y todas, vas a ser buenísima, te va muy bien con las familias, eres muy paciente, porque claro, en este proceso uno pregunta mucho, se angustia mucho porque todos los días son distintos. Y bueno, terminé la certificación y estoy empezando con mi página en Instagram. Es un proceso muy de voz a voz, porque en esta comunidad de mamás pues uno recomienda lo que a uno le ha servido. Entonces pues ahí vamos creciendo de a poquitos, pero sí, realmente llegué aquí por la experiencia que tuve con mis hijos y con ese deseo de retomar mi vida profesional desde algo que me guste. Un poco mi ilusión también es poder ayudar a muchas familias en ese descubrirse como papás. A uno le dicen, sí, la maternidad y la paternidad normalmente te lo pintan maravilloso con muchos colorcitos, pero ser papá y ser mamá es duro, te cambia la vida, te cambian tus rutinas, dejas de poder hacer lo que quieres a la hora que quieres porque estás centrado en darle vida a un ser humano que depende 100% de ti. Y
y poder ayudar a muchas parejas en ese redescubrir su relación de pareja con la llegada de un hijo, a las mujeres a redescubrirse en ese rol de mujeres en medio de la maternidad, porque uno como mujer es quien más sufre, entre comillas, la llegada de un bebé. Es un amor que uno nunca ha sentido, es maravilloso, pero también es muy sacrificado, porque tú lactas, porque tu bebé literalmente depende de ti para tener vida. Claro, le puedes dar fórmula, pero creo que a todas o a la mayoría nos inculcan mucho ese deseo de lactar, de poder dar vida en abundancia. Entonces, pues yo quisiera a futuro, ojalá que fuera también una comunidad donde podamos apoyarnos entre todas, podamos darnos tips, no solo en temas de, oye, a mí me sirvió esto para que mi hijo durmiera, sino a mí me sirvió esto cuando llegamos a los 2 años que fueron difíciles, cuando llegó el hermanito, la hermanita, y que realmente pues vayamos haciendo comunidad, porque maternar en tribu es otra cosa. O sea, uno estar solo contra el mundo. Déjame decirte que las mamás que son mamás solas y que no tienen a nadie que las apoye, ni amigas que las apoyen en cómo criar, mis respetos, me les quito el sombrero. Yo vi así. Y que históricamente fue así, ¿no? Criábamos en tribu, teníamos toda una comunidad que nos sostenía, que nos acompañaba. Nuestros hijos además tenían varias figuras de apego, entonces siempre estaban en brazos de alguien o tenían la mirada de alguien que los cuidaba, que los acompañaba, y ahora como con este paso a civilizarnos demasiado terminamos aislando a la mujer y quitándole su tribu, que es demasiado necesario. Porque siempre nos venden, tú tienes que estar bien. O sea, y un hijo es una bendición y un regalo, porque estás triste, porque lloras, o sea, perdón, pero primero no eres tú, son tus hormonas, ¿sí? Como que tu cuerpo se está acostumbrando a otra cosa que nunca habías vivido, y está bien sentirse vulnerable, sentirse triste. A mí, por ejemplo, o sea, hoy amo profundamente a mis hijos, pero Juan Antonio llegó un 23 de diciembre, o sea, yo salí un 24 de diciembre con mi hijo a mi casa sola, no teníamos literalmente nada porque íbamos a comer en la casa de mis suegros ese día, entonces yo no tenía cena en mi casa, no tenía nada, y fue una Navidad muy difícil, muy hermosa porque estábamos mi esposo, mi hijo y yo, pero muy sola también. O sea, llevaba 28 años de mi vida pasando la Navidad con mis papás o con pues en ese momento ya con mis suegros, y estábamos solos los tres. No llegó ningún domicilio de los que pedimos. No sabíamos cómo cuidar al bebé que teníamos en los brazos, y nunca nadie nos dijo, está bien sentirse vulnerables, está bien sentir que no te lo sabes todo. Y creo que si a uno le dicen, incluso yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, yo le decía a mis amigas mamás, y desde el embarazo yo les decía, porque nunca me dijeron que el embarazo era tan difícil, las náuseas, los olores, el cansancio, ¿no? Tito te dicen, no, es que es maravilloso, y tú ves en las propagandas a las mamás consintiéndose la barriga perfecta, pero en ningún momento te muestran que esa mamá se ha subido 20 kilos y que no le queda nada, que no se puede parar sola de la cama, y no te muestran ese lado vulnerable de la maternidad, que es totalmente válido. Sí, es un descubrirse nuevamente, pero es maravilloso, es maravilloso. Bueno, también por eso creamos este podcast, para que se creen estos espacios de diálogo, de conversación, de comunidad, no solo desde la mamá y lo que le sirvió a la mamá, sino desde la mujer, como cómo lo viviste, cómo lo transitaste, ese duelo de la mujer, de yo antes era una mujer y ahora soy otra, y por siempre voy a ser otra además, y irse encontrando. Pero cuéntanos un poquito más, Juli, ¿qué es un entrenamiento de sueño? Como que sí lo has mencionado varias veces, pero ¿qué significa? ¿En qué consiste? Bueno, hacer un entrenamiento de sueño, digamos que es muy común que las mamás piensen que hacer un entrenamiento de sueño es dejar a tu bebé llorar. Y que llore hasta que se quede dormido, y que llore las noches que necesite llorar hasta que aprenda. Y que así nos enseñaron a muchos. Pues que así nos enseñaron a muchos. Que mi abuela una vez me cogió y dijo, esta niña no está durmiendo, y me dejaron toda una noche llorando y ya. Y aprendiste. Aprendí a llorar. Eso no es un entrenamiento de sueño. Un entrenamiento de sueño, como te decía al principio, es como papá anticiparse a las necesidades de los niños. Entonces es aprender y entender que tu bebé tiene unas necesidades de sueño diurnas,
unas necesidades de sueño nocturnas que van cambiando conforme ellos van creciendo. Un bebé recién nacido, más o menos hasta los 2 meses, 3 meses, necesita entre 14 y 17 horas de sueño en 24 horas, o sea, en un día. Es mucho. Pueden dormir 5, 6, 7 siestas al día, en el día, o sea, te digo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y pueden dormir el resto de horas que les falten en la noche. Eso cambia más o menos a los 3 meses y ya los bebés empiezan a hacer 4 siestas en el día y tienen más o menos 5 horas de sueño diurno y el resto de horas son nocturnas. Y los bebés tienen unas ventanas de sueño, o digamos que para que se entienda mejor, como unas ventanas de vigilia, un tiempo máximo en el que deben permanecer despiertos de acuerdo a la edad. Un bebé recién nacido puede permanecer despierto entre 45 y 60 minutos. Cada hora tienen que dormir, porque su cuerpo necesita el sueño para procesar todo lo que está aprendiendo. O sea, los bebés entre la barriga de la mamá están dentro de una bolsa de agua y oyen los órganos, te oyen a ti hablar, oyen el ruido y ya. Salen a un mundo en donde hay miles de cosas, cambia el clima, les hablan miles de personas, los alzan miles de personas, hay muchas texturas, olores. Cambia todo el tiempo. Ellos no ven todos los colores en unos primeros momentos, por eso uno le dicen que los estimule con colores blanco, negro y rojo, porque son los únicos colores que ven, como hasta los 3 meses. El oído no es tan sensible, entonces ellos pueden dormir con mucho ruido y no, digamos que no se despiertan mucho porque como que siguen como si estuvieran entre la barriguita de la mamá, y a los 3 meses, por ejemplo, empiezan a hacer tomas de leche mucho más caóticas porque empiezan a oír mucho más. Entonces oyen una mosca en el cuarto de al lado y ya se voltean así a mirar a ver qué es lo que está sonando. Entonces, entender tú como papá que tu bebé tiene un tiempo máximo en el que debe permanecer despierto para que evites que esté sobrecansado y le sea más fácil conciliar el sueño, te permite también empezar a consolidar la noche. Cuando un bebé duerme bien de día y no te llega sobrecansado a la noche, es mucho más fácil que aprenda a dormir de corrido y que logre, digamos que tener unos tirones más largos de sueño nocturno, porque el sueño llama sueño. Eso de cansa mucho a tu hijo durante el día para que en la noche duerma mejor es mentira. Si tú como adulto tienes un día súper agitado de 1000 cosas y llegas a dormirte muy cansado, probablemente te es mucho más difícil conciliar el sueño y tienes una noche mucho más fragmentada. ¿Por qué? Porque cuando tienes un día muy difícil y te acuestas muy cansado, en tu cerebro se produce mucho cortisol y el cortisol te activa. Es como si te tomaras un Red Bull. Entonces, un bebé que está muy cansado normalmente está muy hiperactivo. No porque no tenga sueño, sino porque tiene tanto cortisol y tanta adrenalina en su cuerpo, porque su sistema nervioso está diciendo, ok, ¿cómo hago para mantenerme despierto y para mantenerme alerta a pesar de que estoy muy cansado? Que no le da campo a la melatonina de hacer su función. La melatonina es la hormona que induce al sueño. Entonces, cuando en un entrenamiento de sueño tú le enseñas a los papás cuáles son esos horarios que debe seguir un bebé para evitar llevarlo a el sobrecansancio y que pueda conciliar el sueño, no solo de manera independiente, sino que además pueda dormir digamos que las horas que necesita y tener un sueño reparador. Cuando tú te acuestas muy cansado, no logras llegar a fases de sueño profundas. Y las fases de sueño profundas es en donde hay más reparación. El sueño fortalece el sistema inmune. Durante el sueño el cerebro no es como que esté en off y se apague, sino que está activo y está diciendo esto me sirve, esto no me sirve, está como en modo limpieza para consolidar aprendizajes. Entonces, permitirle a un bebé dormir bien en los momentos y en los espacios que necesita fisiológicamente dormir te va a permitir tener un bebé tranquilo, que tenga un adecuado desarrollo, que esté en las capacidades de comerse el mundo como quiere comérselo. Entonces, eso es un entrenamiento de sueño, darle a los papás las habilidades
para que puedan anticiparse a las necesidades de sus hijos y los niños puedan tener unas rutinas que les permitan dormir la cantidad de tiempo que necesitan dormir durante el día y durante la noche, y poder enseñarles a conciliar el sueño de manera independiente, para que en esos momentos en los que tienen sus despertares en la noche, porque entre cada fase de sueño, entre cada ciclo de sueño hay despertares, microdespertares que uno como adulto sabe gestionar porque sabe volverse a dormir. Muchas veces ni siquiera se da cuenta uno como adulto que se despertó. Y cuando los niños tienen esos microdespertares entre fases, si se duermen siempre con un apoyo externo como la teta o el chupo o el arrullo, cuando tienen ese microdespertar necesitan ese apoyo externo para volver a conciliar el sueño. En un entrenamiento de sueño tú le enseñas al bebé a poder dormirse por sí mismo, para que cuando en la noche y en las siestas se presenten esos microdespertares entre fases de sueño, el bebé pueda volver a quedarse dormido por sí mismo, porque no necesita un apoyo externo que le induzca el sueño. Ok, súper. Estoy aprendiendo muchísimo. Además me estoy dando cuenta que yo tampoco duermo tan bien como creía. Como esto que decías de los días muy agitados y el cortisol. Claro, ahí estoy viéndome ahí pintada en la cama a las 11 de la noche pensando y como, porque no se calla mi mente, pero seguramente es eso. No estoy como ayudándole a mi sistema nervioso a bajar esa activación, claro. Y pues me imagino que pues si a mí como adulta me cuesta, a un niño pues es imposible y va a pasar la noche en vela. Claro, de hecho, parte del entrenamiento de sueño también es enseñarle a los papás a distinguir cuáles son esas señales de sueño que tienen sus hijos. Entonces, un bebé que necesita dormir, o sea, que ya está cansado, se le ponen rojas las cejas o se le pone rojo el borde interno del ojo. Empiezan a evitar el contacto visual y como a quedarse mirando fijo a un punto, y ahí tú ya sabes que tu bebé necesita dormir. Cuando se te pasan esas primeras señales de sueño, ya el bebé empieza a rascarse las orejas, a rascarse los ojos, a estar un poquito irritable y de pronto a llorar. Y ahí tú ya dices, o lo pongo a dormir ya, o se me va a pasar el tiempo y va a ser muy difícil dormirlo. Cuando se te pasa esa segunda señal, ¿qué pasa? Los bebés se ponen súper irritables, empiezan a llorar desconsolados, que es un llanto muy difícil de consolar. O sea, que tú dices, lo estoy alzando, o sea, lo estoy meciendo y no deja de llorar, pero es un llanto histérico, porque es un auxilio, o sea, no doy más. Y es un llanto que por lo general está acompañado de arquearse. No sé si has visto un bebé que está muy bravo o que está llorando histéricamente y se arquean de para atrás, echan la espalda para atrás, y son momentos de mucha tensión, de muy difícil contención. Eso le pasa a un bebé cuando está sobrecansado. Entonces, aprender a leer esas señales de sueño de tus hijos, teniendo en cuenta el tiempo que debe permanecer despierto, te permite también ofrecerle a tu bebé dormir antes de que llegue a ese punto de no retorno, donde va a ser muy difícil dormirlo. Y que además ahí la mamá se va a angustiar, va a entrar ella en sus neuronas espejo, le van a decir como esto está mal, esto es terrible, qué caos, porque no te calmas, y el bebé me imagino llora más. Y uno empieza, pero es que si tienes sueño, ¿por qué no te duermes? Sí, como que, entonces dice, no, ya no está cansado. Y mentira que le... Sí, y eso no, pues realmente no le va a ayudar ni al bebé ni a ti. Entonces es realmente darles todas las herramientas para que puedan anticiparse a las necesidades de sus chiquitos en ese tema pues del descanso y de un buen descanso. Sí, y que suena además como una habilidad de vida, ¿no? Como a mí me gusta pensar mucho en la educación, más que si nos da conocimientos, nos da habilidades de vida. Como esto me va a servir cuando tengo 3 y cuando tengo 30 es lo máximo, si no, pues no lo quiero. Total. Y es algo que pues a mí me habrían contado tener, como ahora que lo pienso, como qué rico poder ayudarle a mi cuerpo a cuando me despierto en la noche volverse a dormir y no quedarme dando vueltas en la cama y al otro día amanecer re mal y ya el día se me dañó porque no dormí. Entonces está genial esto. ¿Desde qué edad más o menos deberíamos empezar a pensar en esto? Mira, tú le puedes enseñar, o sea, no le puedes enseñar a un bebé a dormir de corrido desde recién nacido, porque los bebés necesitan comer durante la noche, más o menos hasta
hasta que tienen un peso de 7, 8 kilos, más o menos necesitan una ingesta calórica de noche. Pero tú desde que tu hijo nace puedes empezar a tener unas rutinas y digamos que unos hábitos que le permitan a tu bebé empezar a dormir, digamos que en un espacio donde va a poder descansar bien, como dormir en su cuna. Yo creo que en los primeros meses, los primeros 2, 3 meses que tu bebé duerma encima tuyo no es un pecado mortal. Los bebés, y quiero que lo tengan muy claro todas las mamás que nos estén escuchando, los bebés no se acostumbran a los brazos. Lo necesitan los brazos, necesitan el apapacho, necesitan el beso, necesitan dormir encima de la mamá, necesitan el contacto piel a piel. Hasta los primeros 3 meses de vida no hay posibilidad de que tu bebé se vaya mal a acostumbrar. Así que disfrútatelo, gózatelo, y sí, o sea, no le estás haciendo un mal, al contrario, le estás dando lo que necesita en ese momento. A esa edad los bebés no saben regular todavía su temperatura, entonces necesitan estar cerca de otro cuerpo que les dé calor para estar calientitos, algo tan básico como eso. Pero ya aún teniendo a tu bebé durmiendo encima tuyo, tú conociendo cuáles son sus ventanas de sueño, puedes ofrecerle dormir en los momentos en los que necesita dormir, puedes darle de comer, obviamente a libre demanda, pero también cuidando que no se le pase el tiempo de comer durante el día para que asegures una ingesta calórica adecuada durante el día y el bebé en la noche pueda descansar más tiempo. Puedes empezarle a ayudar desde chiquito a diferenciar el día y la noche. Los bebés no tienen un ciclo circadiano como nosotros, más o menos hasta los 2 meses, porque no producen melatonina. Sus cuerpos no la producen, sino que reciben la melatonina de la mamá desde la barriga y a través de la leche materna. Entonces, pues si un bebé al mes duerme de día con las ventanas abiertas, no le va a pasar nada, pero más o menos hacia los 2 meses que ya empieza a producir melatonina, le puedes empezar a ofrecer dormir en un espacio más oscuro, más tranquilo. Usar, por ejemplo, para que tengan unos ciclos de sueño más tranquilos y descansados y largos, el ruido blanco. El ruido blanco, ¿estás de cuenta el ruido de un televisor dañado? Un ruido constante, sí. Que le ayuda al bebé, o sea que se asemeja mucho a lo que los bebés oyen dentro de la barriga de la mamá, que es un shhh, que es lo que oyen por la sangre que va corriendo por las venas de la mamá. Entonces ese ruido blanco les ayuda a sentirse tranquilos, a sentirse contenidos, les ayuda a aislar sonidos externos. En el día a día, pues las cosas de la casa, ¿no? La aspiradora, la lavadora, lavar los platos, el cocinar y demás. Y en la noche, pues los ruidos que se puedan presentar, pero sobre todo les ayuda a estar tranquilos y a estar en un ambiente muy homogéneo. Entonces, tú puedes ir empezando a implementar todas esas cosas desde que tu bebé es recién nacido. ¿Para qué? Para que en el momento en el que ya él diferencie el día y la noche, que ya pueda dormir una noche de corrido, que ya no necesite despertarse en la noche a comer, tenga las habilidades para poder hilar sus ciclos de sueño de manera independiente, que le permitas dormirse por sí mismo en su cuna 1 o 2 veces en las 6 siestas que tiene en el día para que empiece a practicar esa habilidad, y que tú como papá también vayas aprendiendo cómo acompañar a tu bebé en ese tema del sueño. Entonces realmente puedes empezar a hacerlo desde que tu bebé es recién nacido. Tengo un curso para mamás con bebés recién nacidos de los 0 a los 3, 4 meses para enseñarles todos estos cuidados del sueño del recién nacido, y ya a los 4 meses puedes empezar, digamos que ya más formalmente a los 3, 4 meses, aún dejando tomas de alimento en la noche, porque pues los entrenamientos de sueño son 100% compatibles con la lactancia materna. Ya digamos que cuando son un poquito más grandes empezar a enseñarles algo un poco más estructurado, porque ya ellos tienen en ese momento más estructura. El sueño de un recién nacido es muy errático, siempre es distinto, no todos los días es igual y demás. Okay. Pero se puede hacer desde que nacen. O sea, desde que nacen puedes empezar a tener hábitos de sueño saludables con tus hijos. Okay. Y si tenemos un niño que ya, no sé, alguna mamá que está escuchando que su hijo de 7, 8 años o 12 no está durmiendo,
A los 7, 8 ya es más, digamos que ya yo no trabajo con niños tan grandes. Okay. Digamos que yo cubro niños más o menos hasta los 6. Listo. Pero sí, o sea, digamos que se puede, igual con familias que tengan niños más grandes, darles estrategias y herramientas para acompañar a sus chiquitos en ese proceso. Entre más grandes, pues digamos que más difícil es cambiar un hábito. Y pues digamos que la certificación y el área en la que yo me especializo es con niños de 6 años para abajo. Pero claro que una mamá que tenga alguna necesidad específica con alguno de sus hijos un poquito más grandes me podría contactar y le puedo dar tips y herramientas para que acompañe a sus chiquitos. Pero por ejemplo, una mamá de un niño de 2, 3 años que duerma fatal, que todavía tenga muchos despertares en la noche, un bebé de 1 año y medio que pida mucho alimento en la noche, pues ya no es normal. Un bebé a esa edad no necesita comer durante la noche, entonces hay que entrar a revisar por qué se está levantando. Seguramente esos despertares son un hábito. Cuando los despertares son un hábito, todos los días pasan a la misma hora. Ok, es un dato muy importante. Entonces ya el bebé no se despierta porque tiene una necesidad fisiológica, sino porque tiene un hábito instaurado y necesita el apoyo externo para volverse a dormir. Entonces se puede hacer, se puede trabajar. Un error muy común en general en las mamás que no conocen un poco el tema es que pasan a sus bebés a dormir a cama de niños grandes muy rápido. Los niños en general deberían dormir en cuna con barandas en los 4 lados de la cuna hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque hasta los 3 años neurológicamente los niños no están en la capacidad de decir me quedo en mi cama y no me bajo, este es un lugar seguro. No lo pueden hacer. Entonces, por más de que tu niño de 2 años le digas 100 veces Pepito, quédate en la cama, Pepito no sabe quedarse en la cama porque su cerebro no lo entiende. Entonces se va a bajar y va a ir a buscarte y te va a tocar 100 veces volver a llevarlo. Y la cuna les ayuda a sentirse contenidos, abrazados, a sentirse seguros en el lugar en el que están. Un bebé además menor de 3 años no tiene la capacidad de decir dormido, estoy en el borde de la cama, si me corro 1 milímetro más me voy a caer, y se caen. Uno como adulto no se cae nunca de la cama, o sea, tiene que pasarle algo muy grave. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está listo y maduro para entender que si te corres 1 milímetro más, aunque estés dormida, te vas a caer. Un niño chiquito no. Entonces también evitas accidentes. Y sí, pues digamos que muchas veces los pasan a dormir en cama a los 9 meses, 10 meses, y es un bebé que está aprendiendo a gatear, que se puede, de hecho, que necesitan practicar mucho esa habilidad, y cuando tienen hitos de desarrollo importantes, el sueño se ve afectado porque el cerebro necesita practicar esa nueva habilidad. Entonces, en el sueño, que es cuando se están consolidando los aprendizajes, el cerebro dice tengo que practicar. Entonces gatean en la cuna o caminan en la cuna o se paran cuando se saben parar y vuelven y se acuestan, pero necesitan practicar esa habilidad y corren mucho riesgo cuando tú les pones a dormir en un espacio que no es seguro para ellos. Un bebé que ya se sabe parar en la cama, que no tiene barandas, pues se puede ir para el piso en un momento o se puede intentar bajar de la cama y tener un accidente. No solamente porque se cae al piso, sino porque tiene una mesa de noche muy cerca que tiene una esquina puntuda ahí. En la noche no ve bien, está medio somnoliento y se pegó y se puede abrir la cabeza, ¿sí? Estoy siendo muy fatalista, pero también hay temas en términos de seguridad a la hora de dormir que muchas veces por hacer más terminamos haciendo menos. Entonces, esas cositas también las aprendes en un entrenamiento de sueño. Okay. Hay unas características que debería tener un cuarto o un espacio para que el niño duerma bien. Sí. Digamos que la Sociedad Americana de Pediatría, que digamos que es como quien más ha estudiado todo el tema de seguridad infantil, recomienda que las camas y las cunas de los bebés estén 100% libres de todo. O sea, que la cuna tenga un colchón firme, con una sábana ajustable, esas sábanas que tienen resorte en las esquinas para que cubran el colchón y ya.
no tener bumpers, que son como los tubitos que cercan pues la cama, o hay unas trenzas divinas que le hacen a los bebés para ponerles en la cuna, sobre todo a las niñas. No cojines, no cobijas, no peluches, no colchones antirreflujo, no almohadas posicionadoras. ¿Por qué? Porque todo eso aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. Los bebés, bien sea por posición de su cabecita, que muchas veces con el colchón ellos se escurren y la cabeza les queda un poquito así como el mentón más cerca a su pecho, sí. Esa posición hace que se obstruya la vía respiratoria y pueden ahogarse, literal. O por ejemplo, un bebé que está durmiendo dentro de un nido, que ya se sabe que se está empezando a voltear, se voltea y queda contra el nido en la cara y se puede ahogar porque no sabe volver a ponerse boca arriba y se puede ahogar. O un bebé que le pones una cobija y se pone la cobija, se mueve en la noche y se pone la cobija encima de la cara. Ellos más o menos hasta los 6 meses no tienen el reflejo y la capacidad de quitarse lo que tienen de la cara. Entonces se puede ahogar también con eso. La recomendación es que las cunas estén 100% vacías. Que el colchón esté en una altura, sobre todo cuando ya se sientan y se paran, para lo suficientemente bajita para que cuando el bebé se siente, la baranda no le alcance, o sea, le pase pues la cabeza y el bebé no se pueda asomar y caerse. Claro. Cuando se pare, que la baranda no le llegue más abajo de las axilas para que no pueda impulsarse y treparse y caerse. Que muchas veces, por ejemplo, las mamás, es que mi bebé tiene reflujo, entonces tengo el colchón antirreflujo que le permite estar un poquito más inclinado. Ese colchón puede ser riesgoso por lo mismo, porque se pueden voltear hacia un lado y caerse, o pues quedarse contra un borde del colchón y no poder respirar bien. En ese caso, inclinarles la cuna en unos 30, 40 grados. ¿Cómo lo pueden hacer? Metiéndole una almohada debajo del colchón para inclinarle un poquito el colchón. Sí. No hay nada, ningún elemento externo dentro de la cuna del bebé que vaya a ser riesgoso para él. O le puedes inclinar las patas de la cuna. ¿Cómo? Con libros en las patas de la cabecera para que la cama quede un poquito inclinada y le ayudes a tu bebé, por ejemplo, con el reflujo, o cuando están enfermos y tienen muchos mocos, funciona muy bien hacerlo, porque cuando tú estás un poquito levantado, inclinado, puedes respirar mejor y no se te llena tanto de mocos la nariz. Hay un tip que no tiene que ver con el sueño, pero cuando están enfermos ayuda un montón. Y, por ejemplo, cuando le pones la cámara para que veas al bebé a través del monitor, que la cámara esté en un lugar donde el bebé no la alcance, que si tiene un cable que tú lo tienes que conectar a la electricidad, pues que el cable esté cubierto o pegado a la pared, que el bebé no lo pueda coger, porque si lo coge se le puede caer la cámara encima y pegarle duro, o el cable lo puede estrangular, o sea, se le puede enredar en el cuello y puede ser muy riesgoso. Ojalá que la cuna en los bordes no tenga como sobresaltos. No sé si han visto cunas que tienen como unas 4 esquinas más alticas. Sí. Cuando los bebés se pueden parar, se les puede enredar la ropa ahí y se pueden quedar atascados. Entonces, tratar de que sea pues lo más uniforme posible. Y la distancia entre los barrotes de la cuna debe ser de 6 centímetros. Okay. Es súper detallado, pero ¿por qué? Para que por ahí no les quepan las extremidades. O sea, sí les cabe un bracito, pero les cabe y lo pueden sacar. La pierna la pueden meter y sacar, pero que no les quepa la cabeza y no se vayan a quedar ahí atorados. Sí, básicamente esas son como recomendaciones generales para que, pues digamos, que tengan en cuenta en el momento de ambientar el cuarto de sus bebés. Si van a utilizar alguna luz dentro del cuarto, ojalá sea una luz roja o naranja, porque esa luz no los activa tanto y es una luz muy similar al atardecer. Entonces les permite mantenerse tranquilos. Si es una luz blanca, súper destellante, pues los va a excitar mucho y activar mucho. Entonces tratar de tener una luz como muy tenue que les permita estar tranquilos en ese sentido. Okay. Y me imagino que el uso de pantallas en los niños... Limitado, 100%. Si tú
ojalá no los usen las pantallas antes de los 2 años. Sé que vivimos en un mundo en el que es muy difícil no usarlas, pero la recomendación para el sueño es no usar pantallas por lo menos 2 horas antes de dormir, porque las pantallas tienen unos rayos que limitan la producción de melatonina. Entonces, pues tratar en la medida de lo posible de no dormir a los bebés con pantallas y de limitar el uso de pantallas al menos 2 horas antes de que duerman, para que eso no vaya a afectar con la producción de melatonina y el bebé pueda conciliar el sueño fácilmente. Ok. Bueno, Juli, muchas gracias por toda esta información y este conocimiento. Yo aprendí un montón y espero que las mujeres que nos están escuchando también. Tengo una última pregunta antes de que te vayas, y es, ¿nos podrías contar 3 mujeres que hayan influenciado tu vida o que admires profundamente? Sí. Qué pregunta difícil. 3 mujeres. Bueno, una, mi mamá. O sea, mi mamá, a pesar de que es muy diferente a mí en sus formas, y mi mamá es la única mujer de 5 hermanos hombres, mis abuelos la tuvieron pues ya muy entrados en edad, entonces pues digamos que ella tuvo una infancia un poco sola. Y sí, pues se crió con hermanos, entonces a ella le tocaba abrirse paso. Y no era pues la muñequita de porcelana, sino que le tocaba con los hermanos pues darse y ver cómo pues conseguía sus cosas. Pero mi mamá siempre ha sido para mí un ejemplo de mucha constancia, de disciplina, de ser muy juicioso y trabajar por lo que uno quiere, entonces sí, la admiro un montón. Otra mujer que se me viene a la cabeza es una de mis mejores amigas, hoy es mamá de 4. Y yo la veo y es como la Mujer Maravilla. O sea, ella vivió mucho tiempo sola en Estados Unidos y hacía todo sola. O sea, llevaba a sus hijos, estaba en la casa, trabajaba. Ella enseña sobre métodos de planificación natural y siempre la das con una sonrisa. Sus chiquitos son pues niños muy, muy juiciosos. Entonces sí, la admiro un montón. He aprendido mucho de ella en temas en general de maternidad, de todo. Y una tercera mujer, hay una profesora mía de la universidad que quiero mucho, que trabaja mucho en temas de inclusión, que también admiro mucho, hace una labor social impresionante. Hoy es la directora de la Oficina de Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Okay. Y sí, la admiro mucho también, como ella también es mamá de 2 niños muy contemporáneos con mis hijos. Y sí, es una mujer que se ha dedicado mucho como al servicio de los otros, a hablar por los que no tienen voz y los que han estado como muy relegados y hechos a un lado. Y sí, la admiro muchísimo y me ha marcado mucho también ver como ese deseo de servir a los más vulnerables. Ok, qué lindo. ¿Dónde te pueden encontrar las mujeres que te están escuchando? Bueno, me pueden contactar a través de mi página de Instagram. Mi marca se llama Dreamy Parenting, Paternidad Soñada. Okay. Yo quise en mi nombre incluir también a los papás. Muchas de las cuentas de maternidad son dirigidas solo a las mamás y no, o sea, los papás, ¿por qué los relegamos? Los papás son muy importantes en la crianza, son muy importantes también en estos procesos de sueño. Ellos también pueden aprender, ellos también pueden responsabilizarse y hacer una, digamos que parte activa de todos los procesos con nuestros hijos. Entonces por eso es Dreamy Parenting, @DreamyParenting, y si me quieren escribir a mi teléfono también me pueden escribir por WhatsApp. Mi celular es 320-848-3683. Ok, listo. Igual también si se meten a la página de Dos Micos, pues ahí van a poder encontrar el @, de Juli y su teléfono, y cualquier duda que tengan nos la pueden hacer saber y se la pasamos a ella. Y si hay muchas, podemos hacer una segunda edición. Entonces aprovechen. Buenísimo. Muchas gracias, Mari, por este espacio, a Dos Micos por este podcast tan espectacular. Y bueno, espero que nos sigamos viendo y que podamos crear esta comunidad de la que hablábamos al principio. Uy, sí, qué importante. Una tribu de mujeres. Así es. Bueno, gracias, Juli. Gracias a ti.